Buenos días. En este momento vamos a comenzar nuestro trabajo sobre líneas y puntos notables del triángulo. Recuerda que la clasificación de triángulos es según sus lados, pueden ser equiláteros, son aquellos que tienen 3 lados iguales, isósceles, aquellos que tienen 2 lados iguales, escalenos, aquellos que tienen todos sus lados diferentes. También podemos clasificar los triángulos según sus ángulos, en rectángulos, en acutángulos y en obtusángulos. Los rectángulos, aquellos que tienen un ángulo recto, los acutángulos, los que tienen todos sus ángulos agudos, y los obtusángulos, aquellos que tienen un ángulo obtuso. El objetivo de este trabajo es definir y representar las líneas y los puntos notables de un triángulo. A continuación verán las líneas y los ángulos, los puntos de concurrencia correspondientes. Por ejemplo, la primera línea notable es la bisectriz y su punto de concurrencia se llama incentro. La segunda línea notable es la mediatriz y su punto de concurrencia es el circuncentro. La tercera línea notable es la altura y su punto de concurrencia es el ortocentro. Y la cuarta línea notable es la mediana y su punto de concurrencia es el baricentro. Definamos entonces qué es la bisectriz. En la figura podemos ver el ángulo BOA y con ella la semirrecta OP. Esta semirrecta OP divide al ángulo en dos ángulos congruentes, de tal manera que podemos decir que el ángulo BOP es igual al ángulo POA. Veamos cómo podemos construir una bisectriz de un ángulo con regla y compás. Primer paso. Vamos a trazar un ángulo ABC y con centro en B vamos a hacer un arco de cualquier tamaño, de tal manera que en los puntos de corte los vamos a llamar W y Z. Luego hacemos centro en W con el mismo radio que utilizamos anteriormente y hacemos centro, un arco dentro del ángulo ABC. Luego vamos a hacer centro en Z con la misma abertura y vamos a hacer un arco que intersecte el arco anterior. La intersección de estos dos arcos, en ese punto lo vamos a llamar X. Luego vamos a trazar una semirrecta que una el punto B, o sea, el vértice del ángulo, con el punto X, que es la mitad, y divide el ángulo en dos partes iguales. De esa manera vamos a trazar en un triángulo, pues, tres bisectrices de la siguiente manera. Para el ángulo A vamos a tener la bisectriz 2. Para el ángulo B la bisectriz 1 y para el ángulo C la bisectriz 3. Este punto de intersección lo vamos a llamar el punto G. Para profundizar sobre el tema, entonces vamos a ir a ese link que aparece en pantalla. Definamos ahora la segunda línea notable, que es la mediatriz. La mediatriz de un segmento es la recta que es perpendicular a este y pasa por su punto medio. Es decir, para el segmento que vemos ahí, el segmento AB, su punto medio es la línea CD que pasa por el punto medio y es perpendicular al segmento AB. Vamos a mirar cómo se construye paso a paso la mediatriz de un segmento. Primero trazamos un segmento AB, haciendo punto centro en A. Vamos a trazar un arco de mayor tamaño de la mitad del segmento y trazamos un arco. Luego, con la misma abertura, sin cambiar la abertura,
Vamos a hacer centro en B y vamos a trazar otro arco que intersecte el arco anterior. Los dos puntos de intersección los vamos a llamar el punto X y el punto Y. Finalmente vamos a trazar una recta que pase por el punto X y por el punto y como vemos pasa por el punto medio y es perpendicular al segmento AB. A esta línea la llamamos la mediatriz. El circuncentro entonces es el punto en el que las tres mediatrices de un triángulo se unen. En este caso tenemos el circuncentro de un triángulo rectángulo. Cuando trazamos el circuncentro nos damos cuenta que la mediana A, la mediatriz B y la mediatriz C se encuentran en el punto O, que está sobre la hipotenusa del triángulo. En el caso de un triángulo acutángulo, las tres mediatrices se encuentran en el punto O, que se encuentra dentro del triángulo. Y en el tercer caso observamos que las tres mediatrices, la mediatriz A, la mediatriz B y la mediatriz C, se unen en el punto O que queda fuera del triángulo. Nuestra tercera línea es un segmento que se llama altura. Este segmento es un segmento que va desde el vértice a la recta que contiene el lado opuesto y es perpendicular a esta. En este caso, el vértice opuesto al lado AB es el vértice C. Es decir, prolongamos la línea AB de tal manera que podamos trazar una línea perpendicular al lado AB y que se una con el punto C. Y se forma el segmento CD que corresponde a la altura del lado AB. Algunas recomendaciones para trazar la altura. Tengo que poner la escuadra de manera que coincida con el ángulo recto de la escuadra y hago coincidir el lado opuesto con el vértice. Por ejemplo, para el segundo paso vamos a trazar la altura del segmento AB. Para ello ponemos la escuadra de manera que coincida su ángulo recto y el vértice C y trazamos un segmento que vamos a llamar el segmento NC. De tal manera que en el anterior triángulo hemos trazado las alturas NC, BP y MA, que son segmentos perpendiculares que se unen con el vértice opuesto. La unión de las tres alturas se llama ortocentro. El ortocentro en los triángulos acutángulos se encuentra dentro del triángulo. En los triángulos obtusángulos se encuentra fuera del triángulo. Y en los triángulos rectángulos el ortocentro se encuentra sobre el vértice opuesto a la hipotenusa del triángulo rectángulo. La mediana es un segmento que va desde el vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, en este caso, la mediana A corresponde a la mediana del vértice A y MA es el punto medio del lado BC. Es decir, primero se halla la mitad del lado y se traza un segmento que una al punto medio con el vértice opuesto. El punto donde se encuentran las tres medianas se llama baricentro. En estos casos, la mediana A, la mediana B y la mediana C se encuentran en el punto G. Para las tres clases de triángulos vamos a encontrar que el baricentro se encuentra dentro del triángulo. Gracias.